Hola, buen día a todas que se vienen sumando a este webinario. Vamos a tomarnos unos 5 minutos más para empezar, así que las invito a esperar unos minutos con nosotras, así nos vamos completando la sala. Un gusto estar acá con ustedes. Buen día otra vez. Creo que podemos ir empezando. Invito a las invitadas de la sesión de hoy también que si quieren abrir sus cámaras, creo que podemos ir iniciando. Entonces, nuevamente, buenos días, que sean muy bienvenidas a este webinario que ocurre en paralelo a la Conferencia Internacional del Trabajo. El tema que nos convoca hoy es la idea de derechos fundamentales para el trabajo en plataformas que vamos a discutir a lo largo de una hora de conversación. Antes de empezar, quisiera reforzar el mensaje que ya está en el chat para que activen la traducción al idioma que necesiten. El webinario se va a realizar en castellano y en inglés y nosotras estaremos moviéndonos entre los dos idiomas a lo largo de la conversación, así que pueden activar el idioma que necesiten para acompañarnos. Before I start, I'd like to remind you to please activate the interpretation following the instructions on the chat. The webinar will take place in Spanish and English, and we will navigate both languages during the session. Mi nombre es Yamila Venturini, soy directora ejecutiva en Derechos Digitales, una organización latinoamericana que hace 20 años actúa en la intersección entre derechos humanos y tecnologías. El tema que nos reúne hoy no es un tema nuevo, primero porque la reivindicación de derechos ha acompañado las luchas de las personas trabajadoras a lo largo de siglos. Segundo, porque cuando se trata del trabajo intermediado por plataformas digitales, ya se va más de una década desde que se hicieran evidentes los riesgos que implica a un conjunto de derechos duramente conquistados. Y varias de ustedes que nos acompañan y que hoy se suman también a esta conversación han tenido un trabajo fundamental en evidenciar estos riesgos. Son incontables los casos de abusos y nuestras invitadas de hoy nos ayudarán a recordarlos y a entender cómo no se trata de casos aislados. Pero hoy no vamos a hablar solo de abusos. En un momento en que la Conferencia Internacional del Trabajo pone en el centro de su agenda el trabajo decente en la economía de plataformas, queremos hablar también de propuestas. La discusión que se inició el lunes pasado puede resultar en una convención y una recomendación que materializan años de movilización de las personas trabajadoras de plataformas.
Es una oportunidad central de avanzar hacia garantía de derechos fundamentales a todos los trabajadores y las trabajadoras, más allá del lugar o de la modalidad de su trabajo. Desde Derechos Digitales nos sumamos a múltiples voces que reivindican que las discusiones de esta y de las próximas semanas sean capaces de materializarse en garantías concretas. Nos sumamos en solidaridad con una clase que al día de hoy cumple una función esencial en nuestras sociedades. Nos sumamos porque sabemos que la economía de plataformas está y seguirá presionando por precarización laboral mediada por tecnologías en todos los ámbitos de la vida. Y nos sumamos porque necesitamos poner un freno a este proceso si queremos garantizar un futuro más justo. A lo largo del webinario vamos a compartir por el chat más informaciones y recursos para quienes quieran conocer más de estas discusiones y movilizaciones. Y para ahondar en esta conversación, tenemos hoy un grupo muy especial de invitadas que hablarán de temas como la compensación justa por el trabajo, la gestión y la transparencia algorítmica, la libertad de asociación y el contexto y expectativas alrededor de la Conferencia Internacional del Trabajo. Haremos al final el lanzamiento de un video que busca acercarnos a la realidad del trabajo mediado por plataformas, así que las invito a seguir con nosotras. Y para empezar, quisiera de inmediato presentarlas a Lena Simet, que es investigadora senior en temas de pobreza e inequidad en Human Rights Watch, teniendo como foco la protección social y los derechos laborales. Ustedes pueden conocer más de la biografía de Lena en el texto que vamos a compartir por el chat. Lena, la economía de plataformas es marcada por un intento constante de las empresas de argumentar contra la presunción de laboralidad de las personas trabajadoras. Sabemos que ya hay incluso casos judiciales disputando este tipo de argumentación en distintas regiones del mundo. Pero esta narrativa tan cuidadosamente armada presenta desafíos concretos al reconocimiento de derechos laborales. Yo sé que has estado involucrada en investigaciones sobre este tema y quisiera escucharte sobre cuáles fueron los principales hallazgos de estas investigaciones y cuáles son tus recomendaciones en relación al tema. También me interesaría saber cómo crees que el debate sobre la clasificación de laboralidad va a estar presente en el marco de la Conferencia Internacional del Trabajo de estas semanas. Lena, por favor. Thanks so much, Jamila. It's really wonderful to be here, and thank you so much to Derechos Digitales for this important conversation within the context of the International Labour Conference of this year. At Human Rights Watch, we've been looking at the rights of platform workers for about 4 years or so, and have been documenting cases in Colombia, in Mexico, the US, and the EU. And today I want to share some findings with you from a recent report that we published on the United States. But maybe before diving to the findings and some of our recommendations, it's also worth sharing a couple of challenges in researching working conditions in the platform economy, which relate directly to issues around data availability and transparency. Because as of today, platform companies are not required to disclose how many workers they engage, how many hours workers are engaged on platforms, and what they earn. Workers in turn live under constant threat of retaliation. This means they can be deactivated without warning or explanation, making them understandably hesitant to speak out and share their working conditions. So to navigate our research, we therefore engaged in interviews with workers, but also conducted a survey with workers in Texas, that's a state in the US, to learn more about people's earnings and expenses. We looked at 7 platform companies, some of which you probably have heard about. So this includes Amazon Flex, DoorDash, Instacart, Lyft, and Uber, and a few others. In order to demonstrate this is not an issue unique to one specific company, but it's really a business model that is being practiced across platforms.
And many of the platforms that we studied have boomed in the last decade. So since the early financial crisis, these companies have really taken off. And to date, there are estimates suggesting that about 16% of Americans have worked for a platform at least once. So it really reaches a far group of people and workers at this point. And companies are recording massive profits and increasing profits. In 2024, so last year, Uber, for example, reported 9.8 billion in US dollars in net income, calling the fourth quarter its strongest ever. So they're increasing in market share, they're increasing in revenue, and they're also increasing in profits. But at the same time, while revenues and profits have gone up, workers' earnings and working conditions are very precarious, and the earnings remain extremely low. So in our research, we find that about 40% of what people make from the apps directly goes directly to expenses. So that's gas, insurance, phone plans, and more, especially for workers who use their cars to do their work. We also looked at non-wage costs, such as social protection related insurance contributions. And after deducting all of those, we find that workers on average make only $5.12 an hour. That's including tips. So that is below the US federal minimum wage, which is already very low, as well as, and it's 70% below what MIT considers to be a living wage in the state of Texas. And some workers, and this is really important, don't earn anything at all once expenses are being deducted. So they sign on to the platforms, they work all day, and it can be that at the end of the day, they haven't really made a single dollar in the day. And of course, so at the center of all of this is worker misclassification. Because these companies continue to classify workers as independent contractors, which allows them to bypass labor laws and shift the cost of doing work onto the workers. And this is this is part of the business model in the platform economy. And the consequences for workers are real and they're quite devastating. We spoke with people who have been carjacked, who have been threatened at gunpoint, or were seriously injured while working. And without having the job protections and social protections that employees would have, it means that they fell behind on bills and in some cases experienced or faced homelessness. But this isn't just a crisis for workers, but it also is or has devastating consequences for the general public. In our research, we also estimate that the state of Texas lost over $111 million in unemployment insurance contributions. So these are Social Security contributions that companies would have paid if workers were correctly classified. So in essence, what we find is that this business model enables a wealth transfer from the public to private corporations. And maybe, because I know I'm running low on time, maybe just a couple more words about the ILC and why we are paying so much attention to this process this year. It's the first time that a binding global standard on platform work is being discussed. And the fact that it is on the agenda signals a recognition by governments that the current model is failing workers and that international action is needed. But of course, the recognition alone isn't enough. So we are paying close attention to what an instrument should include in order to improve working conditions. And let me just mention 3 items. One is addressing disguised employment and misclassification. The second one is ensuring that workers see their right to organize and collectively bargain respected. And the third one is around transparency, around data and algorithmic management. And maybe just to say here as I close that several organizations, including all of
the ones today in this webinar, released a joint declaration today on exactly the point of calling for a convention plus recommendation and outlining what a strong and effective standard should include. And Nicole kindly pasted it in the chat for you all to take a look. Thank you. Gracias, Lena, y gracias por no solo presentar las evidencias concretas del tipo de explotación que viven las personas trabajadoras bajo este modelo de negocios, este sistema, sino que mostrar también la disparidad de poder que está en juego y que creo que permea la discusión que estamos teniendo también a nivel normativo, no solo en el ámbito de la conferencia estas semanas, pero también en el ámbito nacional. Esta disparidad de poder económico y disparidad de poder político se refleja en las discusiones y en las múltiples dificultades de avanzar en el reconocimiento de derechos. Así que me parece súper importante también ese punto. Y por otro lado, por adelantar algo que creo que va a permear nuestra conversación, que tiene que ver con la opacidad de este modelo de negocios y de este sistema y las dificultades que existen no solo para las investigadoras como nosotras, sino también para incluso las personas trabajadoras en entender el grado de explotación a la que están sujetas también a partir de estos sistemas. Y quizás con eso quisiera ahora dirigirme a Sadhana Sanjay, que es líder de políticas públicas de investigación en IT for Change, donde investiga la economía política digital con un foco en trabajo y bienestar de trabajadoras, gestión algorítmica, gobernanza de datos, regulación de Big Tech y comercio digital. Nuevamente pueden conocerla mejor con la biografía que dejaremos en el chat. Sadhana, cuando hablamos de plataformas digitales, como recién veníamos conversando, estamos hablando de una doble interfaz. Hay una interfaz hacia las usuarias y hay una interfaz hacia las trabajadoras y hay algo que es visible y algo que no es tan visible y que ocurre por detrás de estas interacciones, por decirlo de alguna forma. Vamos a ver algo de eso representado en el video al final y nuevamente la invitación a que se queden con nosotras, pero quería preguntarte un poco más sobre qué sabemos de la gestión algorítmica en el trabajo en plataformas, qué derechos son afectados por esta operación y cuáles son tus expectativas con relación a la conferencia en este tema que sabemos que está también en la agenda. Hello. Hi, everyone. My name is Sadhana, and I'm a researcher with IT for Change. Many thanks for having me speak at this webinar. At IT for Change, we primarily look at the digital transformation of our economies and societies from the lens of the Global South and what it means for developing countries in particular. And in my remarks today, I would like to briefly touch upon the concept of algorithmic management, what emerging evidence we have on this front from our research, and what is the appropriate lens and frame through which we view this practice. Simply put, algorithmic management refers to the use of data and computer programs to coordinate and manage labor input in a workplace. However, here it's important to note that the term refers to not one practice, but a loose collection of different types of data-driven practices that lie on a spectrum of autonomy. And data, it's important to remember, is the engine on which the platform economy runs. Workers are continuously tracked, monitored, and surveilled for their data, which is collected by platforms. This data is fed into the very algorithms that then control and manage the way in which their working conditions are laid out. And there is a lot of evidence from around the world to show that there is a startling decent work deficit in the platform economy, and that algorithms have operated very much to the detriment of workers and their fundamental human rights. Employment misclassification locks them out of fundamental labor principles and rights, such as equal pay for equal work,
and the right to social security. They also have no protections for occupational hazards. In India, for example, we have evidence to show how delivery workers are driving in scorching temperatures of 45 degrees Celsius with almost no protective gear provided by platforms. And the algorithm incentivizes them to work more and longer hours to make the same amount of money. They also don't have any compensation for any injuries suffered during the course of employment. And as Lena mentioned, this is the fundamental business model where the costs of business are externalized to workers, and all the value is captured by platforms through algorithms and the data that they collect on workers. In this context, it's tempting to think of the algorithm as something like a robot boss that is controlling and ordering a workforce to collect all the value from them and create a power imbalance and make it even worse. But I would caution against thinking of an algorithm as a robotic or autonomous boss. In reality, the algorithm is not a singular entity, nor is it a purely technological tool or a technological invention. Today, despite what the Silicon Valley may tell us and the hype around AI, a wholly autonomous algorithmic system that is capable of designing itself as well as governing itself is still very far from reality. Algorithmic systems at the workplace are carefully designed, calibrated deliberately and intentionally by platforms, corporations, coders, and human managers as well, who do the upkeep to maintain and run the algorithm. So, taken together, we see that the algorithm is not one single thing, but a network of many components that includes both technical as well as human elements. Taken together, we see that this together represents the disproportionate power that capital holds against workers in the digital economy. Now, what does viewing algorithms in this way mean for us as researchers, activists, and those who want to see a more dignified and decent future of work in the platform economy? Firstly, it means that we recognize the algorithm is not a neutral or a technological tool, and therefore its impact cannot be uniform or predicted. Its impact actually depends on the social and economic context within which it is deployed. A good example that I like to take in this regard is from our research on domestic work platforms in India. The domestic work sector in India is a highly informal and precarious sector, even before the introduction of the platform economy. And it has long been characterized by the caste system and caste-based occupational segregation. When digital labor platforms came into India and they platformized domestic work, they promised two things. First, they said that we will now formalize domestic work and make it so that it is no longer precarious and informal employment. And secondly, that they would eradicate caste-based discrimination in this sector. But all the evidence that many NGOs and activists have conducted have showed that caste-based discrimination has continued to flourish in the platform economy, as customers can now rate and rank domestic workers on the basis of their caste and religion. And also, the precarity has continued to exist even in the platform economy. And it is mostly women from historically oppressed castes who continue to perform domestic work. So we see that the histories of the Indian economy's informality and our social oppression systems continue to take place and take new forms in the platform economy. So these systems are reinforced and reified, but not eradicated or removed. Secondly, this frame of looking at the algorithm as a network also tells us that the algorithm is not a black box, as people commonly like to say. The opacity and the unknowability of the algorithm is often put forth as one of the key challenges for us to contend with. But my contention is that all algorithmic decisions, no matter how random or unpredictable they may seem, actually tell us something about the logic of the algorithm and the logic of the way in which it functions. For example, food delivery workers in India reported to us that the go home feature on their app doesn't really work. This is a feature that is intended to send them home towards the end of their shift, but instead the algorithm sends them in a wholly different direction, very far from their place of residence. It's tempting to see this as a mistake, but in reality, it is a carefully deliberate decision intended to extract as much labor as possible from platform workers.
To sum up, the algorithm has opened up new frontiers for decent and dignified work for us. And at the ILC, it is important for the discussions and deliberations to really center this new variable that has been introduced in the asymmetric power relationship between labor and capital. And at the ILC, I would like to see the calls for transparency and accountability of algorithmic systems be supplemented by structural reform that shifts the power of data away from platforms and puts them in the hand of workers so that workers have the agency that's needed to carve out alternate possibilities and alternate imaginaries of technological futures of work that are grounded in human rights, cooperativism, and solidarity, and that we can resurrect these values for the platform economy and put the power back in the hands of workers, provided we recognize the central role of algorithms in disenfranchising power from the workers and putting it in the hands of the platform. But a different future of work is possible. And the ILC has the opportunity now to really deliberate on the introduction of algorithms and contend with what that has meant for workers' rights. Thank you so much. Gracias, Sadhana, y gracias por ese llamado tan fuerte a cambiar la forma de relación, porque no se trata solo de garantizar derechos frente a las plataformas, pero también cómo nos apropiamos de este futuro del trabajo. Y creo que cada vez hay más ejemplos, pero desafortunadamente muchas veces son ejemplos aislados de iniciativas de trabajadoras y hacer un cambio estructural, como vos decís, es efectivamente una gran oportunidad. Veremos cómo se darán estas discusiones a lo largo de la conferencia. Yo quiero seguir con el tema de la gestión algorítmica y ahora voy a pasar la palabra a Alexandrine Pirlot de Corbion, que es directora de estrategia en Privacy International y que tiene una larga trayectoria trabajando temas de derechos humanos y tecnologías que también pueden conocer en su biografía que está en el chat. Alex, Privacy International ha trabajado muchísimo en el desarrollo de metodologías innovadoras para producir efectivamente evidencia sobre los abusos en la explotación y en el uso de datos personales, algo que muchas veces ocurre lejos de nuestra mirada como usuarias o incluso en nuestra interacción directa con las plataformas. ¿Cuáles crees que son los principales desafíos en comprender cómo esta explotación ocurre en la economía de plataformas? Y una vez que la conferencia se propone a avanzar criterios de transparencia algorítmica y de rendición de cuentas, ¿qué argumentos crees que podemos utilizar para cuestionar, por ejemplo, reclamos en materia de secreto comercial o propiedad intelectual, entre otros? Y también me interesaría saber si hay lecciones desde otros sectores que podemos tomar para las discusiones que se vienen en esta semana y que prometen ser bastante intensas. Gracias, Alex, también por sumarse a esta conversación. Thanks, Jamila, and thank you for the introduction. It's great to follow the panelists and what everyone's been working on and to share the opportunity here today as well. For PI, we've been looking at this issue for a few years now and working with workers and union representatives as well from various sectors, not just the delivery aspects, but more broadly the wider gig economy. And what we've been calling for is to protect workers from excessive and harmful use of privacy-invasive technology in the workplace. In terms of, I'll address the various questions you posed, Jamila. In terms of first the challenges that we've been facing, in particularly around this work, while some are unique, some also just reflect the wider challenges we've been facing just to uncover state and government practices and industry practices, which are often not happening, in a public debate with public scrutiny and an open and inclusive decision-making process. But I'll share some of the specific ones in relation to this work in particular. And this was already mentioned by the previous panelists, but as issues within the platform and economy, but also in terms of issues of exploring how the platform economy works around transparency and explainability. There's just, it's really difficult to know what employers and the wider platform industry is doing. How are they using algorithms and for what purposes? And as was mentioned, it's not one single practice, one single moment within that process, but we've seen things around hiring, around firing, around adjusting pay dynamically, to also allocation of jobs. So it's happening at so many instances, and it's really difficult to know
at those different levels, how algorithms are being used, but also what data is being fed into those algorithms and at what points, and how decisions are paid. So this, information asymmetry is definitely a challenge that we've been facing, to really understand what's been going on, to then be able to know what is the kind of demands and solutions that we should be putting forward. And so one of the things that we've been calling for, and is at the forefront of this joint statement that Lena mentioned, as well, is really to call for that in a sense, a public register or public information as to what algorithms are being used and how they're being used to inform certain decisions that are being made that impact workers on a day-to-day basis. And as I mentioned, in a variety of instances as they work in that industry. The other aspect linked to this is around access to information. Companies are not being forthcoming about their business models and how they process data and use technologies such algorithms as one of many. And so that's really a huge barrier. And it's really taking a lot of time and energy from NGOs, investigative journalists, and advocates of workers' rights, and even workers themselves, to invest time and resources to uncover what platforms are doing. And so it's like we're having to find that information ourselves rather than that information being publicly available. The other challenge is the lack of accountability means that there's not enough, let's say, public scrutiny of these platforms. And so there isn't a lot publicly available as to the kind of policies and practices that they're implementing. And we're missing, in a way, mechanisms, instances where platforms need to come clean as to how they're operating and what are their business models, and to be able to then, challenge them. And while there are some legal and regulatory mechanisms to, regulate the processing of personal data, and to some extent the use of certain technologies, algorithms, there are still a lot of loopholes. These mechanisms are not perfect. And when they exist, they're not effectively implemented because of lack of resources. So let's say Data Protection Authority wants to investigate a company. It might not have the resources and the independence to be able to do that, or there might not be the political will and prioritizing innovation instead of focusing on the protection of human rights and workers' rights. A last point on the challenges is it feels like we're always playing catch up. We're always finding out once the harms become visible, because people experience them in the most dire situation and precarious situation, that something's gone wrong. And so we always feel like we're, catching up to understand what are their policies and practices. And sometimes when we do find something, and we've seen example for some of our partners we work with, like the WIE, who did DSAR, so Data Subject Access Request, with workers working for Uber, by the time they got to court, Uber had already changed the algorithm that it was using. And so the challenge that they'd taken, in a way, became a bit, it was outdated because things had moved so quickly. And then the last point, I think it's an important one to make, particularly around the ILC happening this week, is the limited or no space for workers, their representative, public interest groups to be part of the decision making and the standard setting mechanisms. And we hope that if there is a decision to proceed with a convention, that they will be in a more inclusive and open process as well for these different stakeholders to be able to inform that process. In terms of the challenges of what may come, as the ILC proposes with a standard, a new instrument, global instrument, and the kind of arguments that could be made by employers not to provide and be transparent as to what they're doing, this is not new. We've always seen industry resorting to trade secrets or copyright as excuses not to be transparent. But I think for us, a key reminder is that no one is above the law. And also, given that this impacts people, their well-being, their welfare, and the wider society, as other speakers also mentioned, there is a public interest argument, and we need to keep pushing for that. And maybe just a last point that also relates to what the other speakers were saying, was that the power is behind a lot of these platforms is not the technology, it's the people, and the people whose data that they're exploiting to feed into their business models. And so
while companies can make a case that it's their algorithm that makes them powerful, actually that's not necessarily the case, and we need to be pushing back on that. What's making them powerful is the fact that they have a vast workforce and a vast access to data, and that they can't be blanket exemptions. And the decision not to be transparent needs to be very much on a case-by-case basis. And then maybe a last point, just to give a little bit of hope, I guess, and that, you know, it is important to keep pushing for this and having public scrutiny, is that every time a company has been forced to be transparent, be it because they were sued or they were subject to a regulatory mechanism, let's say data protection authority or complaint, they've had to actually reveal that what they're doing is highly problematic. And we're actually discovering even deeper problems than the one we were investigating in the first place. And so I guess a message of hope, and that there is, you know, pushing for this and pushing for transparency means that we're going to get more information that we can use to do better advocacy and more effective advocacy to protect workers. Gracias, Alex, y gracias por el poderoso mensaje también sobre que ningún modelo de negocios está por sobre los derechos y el interés público por detrás de esta operación, ¿no? Y me parece que eso es un punto clave también para mantener en la conversación. Yo voy ahora a pasarle a Pía y no sé si voy a hacer un spoiler de su intervención, espero que no, Pía, pero también sumando al mensaje esperanzador que traías, Alex. Pia ha hecho una revisión de las posiciones que están en juego en ILC, en la Conferencia Internacional de Trabajo estas semanas, y una percepción interesante fue la sensación de que sí hay interés por parte de los gobiernos en que haya un avance muy concreto y vinculante de esta conferencia. O sea, sí hay un interés público y una comprensión de que es necesario avanzar, y ese bloqueo de las empresas de no atender a la ley y a la ley de cada país, por ejemplo, en materia laboral y en otras temáticas, quizás ya no sea un argumento tan fuerte como antes. Hay interés en fortalecer este reclamo. Y yo ahora paso entonces la palabra a mi colega en Derechos Digitales, Pia Garavaglia, que es economista especializada en economía digital y actúa como coordinadora de investigación en Derechos Digitales, además de ser investigadora en Fair Work Argentina. También pueden conocer más sobre ella en el chat. Y justamente, Pia, mientras nos vamos acercando al final de esta conversación, quisiera escucharte sobre el estado de las discusiones normativas en América Latina en materia de garantías al trabajo decente en la economía de plataformas, y también que nos contaras qué podemos esperar de las discusiones en la conferencia y qué has visto en este análisis de las posiciones de los diferentes sectores en preparación para la conferencia. Bueno, muchas gracias. Un placer poder participar de este panel. La verdad que los puntos que están desarrollando son muy interesantes, y creo que un poco para sumar al comentario esperanzador que decía recién Alex, no solamente los posicionamientos de los gobiernos, sino también incluso iniciativas regulatorias se han desarrollado en la región, y creo que eso, si bien plantea muchos desafíos, ahora voy a desarrollar un poco por qué, también muestra un poco la intención a nivel región que se puede observar en esta temática. Si bien el avance pionero fue en el caso de España, ¿no? La ley Rider, que fue una aplicación directa a los trabajadores de reparto, de delivery, en ese caso creo que se encontraron bastantes limitaciones en términos de la aplicación, ¿no? Y eso va mucho en relación a lo que decía Elena recién, que es cómo hacer esta presunción de laboralidad, en base a qué hacemos la clasificación de los trabajadores. Y es un punto que yo creo, y en base a lo que estamos investigando, será nodal, será crucial en la conferencia que se está desarrollando en este momento en Ginebra. Luego, a nivel regional, a nivel Latinoamérica, tenemos ya varias iniciativas regulatorias que ya están en vigencia. La primera fue la de Chile, que si bien el espectro es un poco más amplio, también está encontrando sus limitaciones en términos de la aplicación, ¿no?
hay investigaciones que se han llevado a cabo en Chile que han encontrado la limitación de que a veces los trabajadores mismos desconocen cuáles son los derechos que les corresponden por sus tareas realizadas por las plataformas. Y creo que esto nos da un poco lugar a un punto también central que se va a tratar en la conferencia, que son los derechos fundamentales, ¿no? ¿Cuáles son los derechos que me corresponden a mí como trabajadora, sea cual sea la cantidad de tiempo y el tipo de tarea que yo esté realizando? Yo puedo estar un minuto, un mes, una semana, un año trabajando para una plataforma, pero hay que desarrollar una conciencia y defender los derechos que me corresponden, sin importar la cantidad de tiempo, ¿sí? Y yo creo que eso hoy está un poco en tela de juicio y es algo que esta conferencia es una instancia importantísima para reforzar eh, esa cuestión. Porque sin importar esta cantidad de tiempo, como decía, hay una cuestión hay un set de derechos que están asociados a esto. Como decían recién, los seguros para la salud, para los accidentes, la gestión algorítmica, como decía Sadana, que cómo puedo yo comunicar o impugnar decisiones que se están dando en forma automatizada, qué datos utilizan para esas cuestiones. En las normativas a veces están en concepto, creo que la de Chile fue una de las pioneras en ese sentido, de incorporar el concepto de gestión algorítmica. Ahora, todavía no está muy claro cómo se operativiza, cómo se implementan ese tipo de cuestiones, con lo cual me parece que estamos en un momento clave para poder decidir quiénes son los actores que van a intervenir en eso y cuáles son los datos que se van a utilizar para tomar esas decisiones y de qué forma se tienen que tomar esas decisiones. ¿Se pueden tomar en forma automatizada? ¿Quiénes son los que la revisan? ¿Quiénes son los que la auditan? ¿Quiénes son los que la pueden apelar o impugnar? ¿Qué instrumentos tienen los trabajadores para poder entender, apelar, impugnar eh, o incluso monitorear estas decisiones? Eh, Luego, otra iniciativa regulatoria es la de México, ¿sí? Que salió a principios de año y plantea unos avances con respecto a lo que venía planteando recién, pero también tiene una limitación en términos de la remuneración, otra cuestión que surgió recién entre las panelistas. La remuneración, hoy por hoy, del trabajador, sea un repartidor, sea un conductor, no reconoce la hora completa de logueo. Y es necesario entender que para este tipo de trabajos hay una dedicación que es necesaria, que implica buscar o esperar trabajos. ¿Sí? Yo estoy esperando un pedido, esperando que me llegue un viaje, pero para eso yo estoy dedicando tiempo a la plataforma. E incluso quizás estoy usando el vehículo, mi herramienta de trabajo para poder desempeñar esta tarea, ¿no? Estamos hablando de los trabajadores localizados, pero esto también aplica a muchos otros sectores de trabajadores en plataformas. Entonces, este tipo de dedicación, si no está completamente reconocido, si la hora de logueo no está reconocida como hora completamente remunerable, sino la hora que efectivamente yo estoy realizando la tarea, todavía tenemos un desafío, todavía tenemos una cuestión sobre la cual avanzar. Y eso es parte de la remuneración mínima y el concepto de remuneración decente, que también será un punto de discusión, un punto de debate en la conferencia. Y por último, tenemos una iniciativa que está fresquita, está en proceso de implementación en este momento, que es la de Uruguay, ¿sí? La normativa que la hace Uruguay viene como consecuencia de los numerosos casos de jurisprudencia que también hay a nivel región. Hay muchos avances en términos de jurisprudencia que van en favor de la presunción de laboralidad, y Uruguay se pronunció justamente a partir de la numerosa cantidad de fallos en favor de las trabajadoras, de las personas trabajadoras, que son justamente los que reconocen la presunción de laboralidad. Sin embargo, todavía queda clarificar algunos aspectos sobre cómo se clasifican, en base a qué estamos haciendo esta presunción. Si lo dejamos todavía opcional para la plataforma y para el trabajador, nos queda un hueco muy importante que es informar
y también estandarizar cuáles son las condiciones que hacen que una trabajadora le corresponda esta clasificación de laboral que implica, digamos, una dependencia. Creo que también en base a estas iniciativas, a estas leyes que se están implementando para regular este tipo de trabajo, me parece que van a irse desarrollando, van a irse presentando otros puntos de conflicto. Por ejemplo, si volviendo a valga la redundancia, cómo se resuelven los conflictos, ¿no? ¿Qué intervenciones o qué tipos de stakeholders o de actores intervienen en estos procesos de decisión? Como decían recién también Alex, con la toma de decisiones en forma automatizada, con el uso de algoritmos para tomar estas decisiones, quiénes intervienen. Y por último, también la protección y privacidad de datos, ¿no? Esto también va a tener una compatibilidad, una capilaridad con las leyes de protección de datos, probablemente que se van a seguir discutiendo después en los próximos años, pero son cuestiones, son normativas que seguramente tengan que ver y van a empezar a emerger en forma muy concreta en las próximas semanas, porque, como decíamos recién, los datos personales y los insumos de estas tomas de decisiones tienen que estar protegidos, tienen que estar también estandarizados y tienen que eh, ser realizados en forma transparente, sin opacidades. Creo que eso es todo por el momento. Muchas gracias por este espacio. Muchísimas gracias a ti, Pía, por estos insumos. Quizás se hayan dado cuenta que teníamos una invitada más a esta conversación, Paola Egusquiza, de la Central Autónoma de Trabajadores de Perú, que no se pudo sumar a la conversación. La invitamos para reflexionar un poco sobre temas de libertad sindical. Creo que algunas colegas mencionaron los impactos que existen en el trabajo en plataformas a la libertad sindical, a la libertad de asociación, a la libertad de expresión. Ese es un tema muy clave en la agenda de la conferencia en los próximos días y muy clave en nuestra agenda de protección de derechos y de justicia social también. Pero desafortunadamente no se pudo sumar Paola y em, quiero dejar este tema como para reflexión futura, ya que tenemos poco tiempo para nuestro webinario y creo que fue muy fructífera la conversación hasta ahora. Quería agradecer muchísimo a todas las panelistas por no solo sumarse a esa conversación, sino también por los mensajes y la convocatoria fuerte a la acción que traen al día de hoy. Em, Como está presente en el chat y como lo mencioné algunas veces, esta no es una conversación que se cierra en el webinar. Son algunas semanas, 2 semanas de discusiones en la conferencia que puede extenderse por un periodo bastante más amplio a lo largo de este año y del próximo año. Entonces, una agenda que se consolida o se organiza en este momento, pero va a seguir por bastante tiempo más. Las invitamos a acompañar las redes sociales de las organizaciones que están acá presentes para acompañar los avances de las discusiones y también involucrarse en los llamados a la acción que estuvimos compartiendo en el chat. Y ahora, como prometido, vamos a pasar al lanzamiento del video Con los derechos no se juega, un llamado a nuestra humanidad y una convocatoria a poner freno a los abusos facilitados por plataformas digitales y también una invitación a repensar el futuro del trabajo desde la dignidad y los derechos humanos. Después del video vamos a volver con intervenciones finales y el cierre de este webinario. Así que les pido a mis colegas traer el video. Buenos días, Ali. La carrera de hoy ya ha comenzado. Muy bien, Ali. Acepta más pedidos para lograr tu objetivo.
Date prisa que tu cliente te está esperando. ¿Estás seguro de cancelar el pedido? Eso puede perjudicar tu ranking. Lo siento, Ali. Tu cuenta ha sido bloqueada por bajo rendimiento. La vida de quienes trabajamos no es un juego. Es hora de reconocer los derechos de las personas trabajadoras, sin importar cómo ni dónde trabajen. Infórmate y actúa. Revisa toda la información en derechosdigitales.org. Ahí compartimos los enlaces también. Esperamos que este video resuene en ustedes tanto como lo ha resonado en nosotras, más allá de poder experimentar con el lenguaje audiovisual. El mensaje es claro, lo que está en juego son vidas reales, son condiciones laborales concretas, son derechos fundamentales que no pueden quedar al margen de los debates actuales y de nuestro activismo. Este es un primer paso para avanzar en una campaña colectiva hacia marcos regulatorios más justos y que garanticen condiciones de trabajo más justas, y necesitamos que ustedes se sumen a ese llamado. Ahí estamos compartiendo más detalles en el chat para que también puedan mirar, volver a mirar y compartir el video con sus contactos, con sus redes también. Yo quisiera ofrecer un minuto de cierre a nuestras invitadas. Si quieren hacer algunas palabras finales, algún llamado final, voy a seguir el mismo orden que hicimos en esta conversación. Así que, Elena, por favor, adelante. Thank you. And also congratulations to this fantastic video. I think what it shows so powerfully is the promise of the companies that workers have the flexibility and freedom to choose their schedule and when to work and how to work is not true. And in fact, many workers are brought into this work under this false promise and then get stuck for various reasons, which make it very difficult to leave. So I think the message around the lack of flexibility is really key. Maybe one other point I wanted to raise as a last item, maybe to also reflect on in future conversations, is the link between political influence of tech companies and how they increasingly shape policies and also public opinions. And this is something we are especially seeing in the US, where just a few years ago, a couple of tech companies have launched the most expensive ballot initiative in US history. Some of you may have heard about it. It was called Proposition 22, which then shaped a state labor law and kept workers in the situation of misclassification. And here's sort of the money that plays in politics and the role of tech companies is absolutely critical. And again, I hope that the ILC can partially change that by agreeing to a binding standard that would regulate this work. Thank you. Sadhana, por favor, adelante. Thank you. Many congratulations also on the launch of this very timely and impactful video campaign. I would just like everyone to maybe walk away with one thing, which is that platform companies have been really good at giving us distractions, whether it is in terms of the misclassification of workers, the widespread use of algorithms and data practices. All of these obscures the fundamental fact that this business model is one of extraction and exploitation,
and that it fundamentally violates both the labor rights and human rights of workers. When we reframe the debate through the lens of human rights and fundamental guarantees, we see that a lot more can be done to hold platform companies accountable than is currently being done. In many countries, platform companies are welcomed as creators of employment and providers of job opportunities. But as we have seen in the Indian example, what they really end up doing is distorting economic dynamics and furthering precarious conditions of work and violating human rights. So I think the ILO really has an opportunity to set minimum binding standards on what constitutes decent works in the platform economy, that we can reframe this debate from the lens of human rights and ensure that every worker, regardless of how and where they work, are entitled to fundamental guarantees and the right to a decent and dignified livelihood. Alex, por favor. Okay, thanks. Thanks, Jamila. I mean, I think from our side, I mean, echoing what the other speakers have said, I think this week and the next couple of weeks, and then hopefully the decision to have a legally binding global instrument will be an opportunity to change the discussion so far. And like, as I mentioned, to take a more of a rights-based approach to really realize the implications that this is having on workers. Another interesting point maybe to keep in mind is that while we're having this discussion around the platform economy, there are automated decision making in an array of other employment like sectors, and it might be interesting to see as more of that is happening as well. Like if there are lessons learned, if we're getting better protections in those, that they're replicated for platform workers as well, and not making the differences in terms of the type of worker you are. But a wider protection when automated decision is being used, when algorithms are being used in the employment setting, that all workers must be protected. Pia, por favor, adelante. Me parece necesario definir el alcance. Pia, creo que no te escuchamos bien. ¿Puedes verificar tu Hola. micrófono? Sí, funciona un poquito lejos, pero te escuchan. Hola, ahí mejor. Estaba diciendo que me parece muy ¿Se sigue sin escuchar? Se escucha un poco lejos, pero se escucha. Ahí solo chequear Ok. que las intérpretes puedan escuchar para hacer la interpretación. ¿Ahí mejor? Sí, escuchamos. Adelante. Perfecto. Voy a hablar fuerte por las dudas, espero no aturdirlos a los que sí me escuchan. Decía que el punto de Alex me parece muy interesante. El caso de las personas repartidoras y conductoras nos parece un poco la punta del iceberg, ¿no? The tip of the iceberg, porque es justamente el caso más emblemático, y eso después se extrapolará a otros sectores. Esto es parte del futuro del trabajo, esto es parte de lo que estamos discutiendo en las nuevas condiciones de trabajo. Entonces, me parece muy importante, muy estratégico poder definir estas condiciones, estos derechos fundamentales de cara a lo que sigue, porque la gestión algorítmica del trabajo afecta a muchísimos sectores y va a afectar a muchos más. Y por último, y creo que también manifestar un poco la intención del lado de Paola en este evento, una cuestión que también será desarrollada y me parece clave como actor fundamental, es el rol de los sindicatos, ¿no? En este caso, la libertad de negociación, de asociación, perdón, y la negociación colectiva son aspectos que van a ser importantísimos en la auditación de los algoritmos, en el tema de cómo operativizar estas decisiones y de darle una voz a los trabajadores, de incorporarlos como interlocutores válidos en estas decisiones. Creo que un poco nuestra intención con este video también es hacer esa llegada, hacer ese puente con las personas trabajadoras, y creo que organizaciones como estas van a ser claves para estas discusiones. Esperemos que sean reconocidas en la conferencia.
Gracias, Pía, y gracias a todas por sus valiosas intervenciones y gracias a ustedes que nos acompañan y que comparten sus opiniones también en el chat, muy valiosas. La lucha por el trabajo digno en la economía digital no termina en este espacio, de hecho no ha empezado en este espacio, no termina en este espacio. Las invitamos a seguir conectadas, a compartir los materiales que hemos dejado en el chat, a mantenerse atentas a nuestras redes sociales para nuevas acciones, investigaciones, espacios de articulación. Creo que cerramos con un mensaje muy importante también sobre la importancia de movilización pública y de la opinión pública. Ningún avance normativo se sostiene por sí solo, entonces muy importante nuestra conexión con estas temáticas también y entender que no es una lucha ajena, sino es algo que nos afecta a todas y afecta a nuestros futuros también. Gracias por sumarse a esta conversación y por ser parte de este esfuerzo colectivo para poner los derechos humanos en el centro de las tecnologías. Muchas gracias. Gracias, Pia. Thank you so much, Alex, Lena, Sadhana. It was an immense pleasure to hear you and learn from you today, and very happy to share this space and to continue this conversation. I hope you have a great week. I guess we are in touch on email on how we can continue to mobilize within the ILC. Hope you have great work there. Gracias. Thank you so much. you. Much. Bye. Bye-bye. Thank you. Bye. Bye bye. Gracias, Ali, equipo Urgas, también nuevamente. Gracias, María, Cata, Nico. Ahí nos vemos.